Eliminar, eliminar. O sea, lo más mínimo. Ahí va. Sí. Sí. Ahí vamos. Ahí va. Genio. Bueno, yo te mando un mensajito. Porque después los chicos se escucha todo así. Dale. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien desde casa? Sí, profe. Genial, bien. Estamos para arrancar entonces. ¿Y los que están acá cómo están? ¿Bien? Ok. Sobrevivieron a los primeros parciales de álgebra. Ahora nos preparamos para el segundo. Nos vemos, Pablo, gracias. Bueno, ¿cómo creen que fue este primer parcial en cuanto a complejidad? ¿Fácil? ¿Cómo fue el parcial en cuanto a complejidad? ¿Bien? ¿Respecto a lo esperado o como muy difícil? Bien, ok. ¿En casa? En casa ni sobrevivieron, parece. Bien. Bien. Bien, ok, Lo eso es bueno. Bueno, la clase de hoy arrancamos oficialmente con lo que sería la unidad 3 y vamos a meternos un poco con el tema de matrices, ¿sí? Matrices es un tema lindo, útil, pero a veces puede ser un poco denso. Entonces vamos a ir como de a poco y ustedes me van parando cuando sea necesario, ¿sí? Se supone que hoy haríamos una introducción, veríamos algunas matrices especiales, operaciones básicas, álgebra de matrices y introduciríamos lo que sería determinante. Veremos si llegamos o no. Bien, vamos primero a hablar un poquito sobre el poder de las matrices en ingeniería. ¿Para qué creen que se usan las matrices? Cuéntenme. Escucho en casa y a los de acá, ¿eh? Tengo hipo. ¿Para? Buenas. Buenas. Bueno, la mayoría de los programas que usamos detrás esconden todo lo que serían matrices. Cuando ustedes quieren analizar una imagen, ¿sí? Y buscar alguna imagen en internet, todo lo que está atrás usa matrices. Todos los programas usan matrices. Y los vectores en forma matricial. O sea que ahí venimos relacionando un poquito todo el recorrido, ¿sí? De hecho, ¿vieron cuando Spotify, por ejemplo, nos recomienda canciones? O YouTube, Netflix, cualquier plataforma nos va recomendando algo dependiendo de nuestro gusto y bastante bien le acerta, es porque esos modelos matemáticos usan las matrices y los vectores que hay detrás. Es como que la matriz lo que hace es separar en muchas partecitas a lo que conoce, por ejemplo, tu gusto, sabe que vos le das me gusta, por ejemplo, a todas las canciones de Pimpinela, por decir algo. Entonces va generando ese patrón, lo parte, lo particiona y busca cada partecita a qué se asemeja, a qué otro cantante se asemeja. Y en función de eso hace las recomendaciones. Lo que hace es agarrar el total, particionarlo en muchísimos elementos y cada uno de estos elementos representa un elemento de la matriz. En función de eso, estudia todo lo que hay detrás. ¿Sí? Para que vean que es bastante necesario. De hecho, todos los modelos de inteligencia artificial generativa se basan en lo que son matrices, ¿sí? Matrices conectado con muchas otras cosas, pero son bastante importantes. Dicho esto, vamos a desarmar un poquito lo que es una matriz, ¿sí? Generalmente son arreglos rectangulares. Digo generalmente porque nos podemos encontrar con matrices cuadradas, pero no perdamos de vista que un cuadrado es un rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a decir siempre que son rectangulares, aunque haya algunas especiales que en un ratito vamos a ver. Siempre se nombran con una letra mayúscula, ¿sí? En este caso es la A. Y esa
ese subíndice que estamos viendo, M por N, me va a estar indicando a mí cantidad de filas y columnas que tiene mi matriz. O sea, me indica la dimensión de la matriz. Eso que estamos viendo ahí es una fila. En este caso es la fila 2, ¿sí? Tendríamos acá la fila 1, fila 2, y así sucesivamente hasta que llegaríamos a la última, que en este caso, como es una generalización, llamaríamos fila M. Por eso la dimensión de esta matriz arranca con la M. Yo dije filas por columnas. La columna es lo que está parado. Yo siempre lo asocio a la columna de una casa, es algo que está vertical. Entonces acá estaríamos viendo la columna 1, ¿sí? En este caso, esta matriz tendría n columnas. Por eso es que la dimensión es m por n. ¿Vamos bien hasta acá? Todos los puntitos suspensivos que ustedes ven acá están representando que entre medio habría muchos elementos, porque es una generalización. Ese elemento que está marcado es el A12. Fíjense algo, todos los elementos que tenemos acá arrancan con la letra A en minúscula, porque la matriz se llama A, ¿sí? Viene por eso. Entonces, son todos elementos A y los subíndices que estamos viendo hacen referencia a la posición de cada uno de los elementos. Yo dije hace un ratito que una matriz es como una colección donde hay muchos elementos. La diferencia con un conjunto es que estos elementos tienen un orden en particular. No los puedo cambiar yo a mi antojo. O sea, el que está acá es el elemento 1, 1. Quiere decir que se encuentra en la fila 1, columna 1. Este de acá es el 2, 2 porque está en la fila 2, columna 2. Este de acá es el M2 porque está en la fila M, columna 2. Entonces, de esta manera yo puedo pedir específicamente por la ubicación de un elemento o tirar la ubicación y decir, ok, ¿cuál es el elemento que está? Importante poder diferenciarlos. Siempre en el subíndice lo que vamos a encontrar es fila por columna. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Por las dudas, vuelvo. ¿Algunos ya había visto matrices? En líneas generales es un tema nuevo para todos, ¿sí? Porque en la escuela secundaria no está dentro de lo que es la currícula, salvo aquellos que son egresados de escuela técnica o de lo que era modelos anteriores. Pero si no es tema nuevo esto. Profe, yo ya lo había visto el tema de matrices, yo que vengo de escuela ¿Dónde? técnica. En la técnica, exacto, los de técnica sí. Los de la escuela técnica acá tienen ventaja por sobre ustedes. Pero un poquito. Sí, O sea, que nada en nos recuperamos de programación. esta ventaja rápido, quédense tranquilos. Más que nada en programación lo vemos, así cálculos con matrices o así programas con con vectores y matrices. No sé si tiene Vectores algo que matrix, ver. bien. De todo eso Me vamos a interesa. hablar. Así que estás bien Sí, entonces. Más vale que vaya bien. Más vale que vaya bien con sí, la sí. parte de matrices. Escucho acá, Más a o ver. menos. Dale, dale. Hay una contadora de elemento 12, digamos, es porque está en el A12 o... Me están preguntando acá por qué dice, A12, ¿sí? En realidad se lee A12, ¿sí? No se escribe la coma generalmente, pero lo que me está diciendo no es que es el elemento 12, sino que es el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2, ¿sí? ¿Está bien? Exactamente. 1, 1, 1, 2, 2n, porque está representando una generalización. ¿Sí? Exactamente. Tienen que ver esto como si fuese una batalla naval donde vamos diciendo ubicación, que decimos fila y columna. Esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que está uno pegadito al otro. Sigo, entonces. Vamos a ver los componentes clave, que es lo importante que sí o sí tengo que identificar. Primero, ¿sí? Ya lo dije, se nombra con una letra mayúscula y es un arreglo rectangular. Siempre yo voy a identificar el formato rectangular. En líneas generales se usan paréntesis, pero podría escribirse también con corchetes. Eso dependiendo de quién esté escribiendo, ¿sí?
La dimensión de una matriz se define siempre como filas por columnas y se lee M por N. Cuando yo multiplique la cantidad de filas por la cantidad de columnas, lo que voy a obtener es la cantidad de elementos que tiene mi matriz. Entonces puedo identificar el orden de cada uno. Además, ¿sí? El elemento es cada número dentro de la matriz y se representa con la letra minúscula y los dos subíndices. Si estamos hablando de una generalización, va a ser A sub IJ, donde I representa las filas y J la cantidad de columna en la que está ubicado. ¿Está bien? Aclaración. No siempre las matrices van a tener números, adentro pueden tener otras cosas, pero nosotros nos quedamos con la parte básica. Estamos con esto por ahora. El primer subíndice indica la fila, el segundo la columna, y podemos verlos, como les decía, como unas coordenadas o la dirección de un elemento dentro de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, el A23 dice que está en la segunda fila y tercer columna. Podría ubicarlo ahí sin problema. Si los valores de este subíndice, de estos elementos, son reales, vamos a decir que nuestra matriz pertenece al conjunto de los reales dentro de M por N, dependiendo de la dimensión con la que estamos. Si son naturales, vamos a decir que pertenecen a los naturales. También van a encontrar matrices complejas, pero no en esta cursada. O sea, es importante siempre saber en qué conjunto estamos trabajando. Profe, ¿Sigo? Sí. una consulta. ¿Cómo se lee ese M por N que está arriba de R? ¿Sería un superíndice? Es un superíndice, R a la M por N. ¿Y qué indica un superíndice? O sea, Lo que me subíndice- estaría indicando en este caso es la dimensión de la matriz. Por ejemplo, 2 por 3. Entonces me va a decir que estoy trabajando con los números reales dentro de todas las matrices que tengan 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Lo que me va a decir es, che, está jugando con todas las matrices que tengan esta forma rectangular y pertenecen sus elementos al conjunto de los reales o naturales. ¿Hay un poco mejor? Sí, pero en general, por ejemplo, cuando decimos que trabajamos en vectores en R2, R3, esos serían superíndices. Sí, que nos van indicando la dimensión. Ah, gracias. Seguimos. Matriz A. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? 4 por 4 3. por 3. ¿Cuántas filas? 4. Tiene 4. Filas tiene 4, me están diciendo por acá. Acuérdense que la fila es lo que está horizontal. Y 3 columnas. O sea, tendremos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Las columnas son las que van verticales. Columna 1, columna 2, columna 3. O sea que la dimensión de esta matriz A sería 4, que representa las filas, por 3, que representa las columnas. ¿Está bien? Ok. Entonces, dimensión, ya la contestamos. Tiene 4 filas y 3 columnas, por lo que es 4 por 3. Generalmente, nunca se le escribe el 4 por 3 acá abajo, ¿sí? Porque salta a la vista. No está mal si lo escribimos, pero a veces somos vagos. Ley del menor esfuerzo, entonces nada. Che, te estoy mostrando cuál es la matriz. ¿Para qué explicar que tiene 4 por 3? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento A11? ¿Quién se encuentra en la primer fila y en la primer columna? El 3. 3. Primer fila, primer columna, efectivamente es el 3. ¿Cuál sería el elemento 3,1? El 2. No, sí, 2. Sería fila 3, estoy parada acá, columna 1. Efectivamente, el 2. ¿En qué posición se encuentra el 0? 2, 2. Sería 2. 2, 2, fila 2, columna 2. Quiere decir que su posición es A sub 2, 2. ¿En qué posición se encuentra el menos 5? 3, 2. En el 3. 3, 2. Perfecto. Fila 3, columna 2. O sea que estamos ubicándonos bastante bien, ¿sí?
La posición, si yo tengo que indicar, porque me están preguntando específicamente, es A, 3, 2. ¿Sí? Acuérdense que la idea es ir mejorando el uso del vocabulario específico, matemático. Por eso voy a molestar un poquito. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. A minúscula si se llama A. Si la matriz se llama B, es B. No, por ejemplo, yo decía, como hacía mención a la A mayúscula, yo lo puse como matriz, pensé que era, se identificaba siempre con la letra A. Porque esta se llama A. Vamos a identificar los elementos, distintos nombres. Claro. A ver, las matrices son como las personas, pueden tener el nombre que sea, Pepe, Carlitos o C. En este caso, los elementos eran A sub algo porque la matriz se llamaba algo. Si mi matriz hubiese sido Pepe, es Pepe 3, 2 acá. El componente de la matriz siempre se identifica, digamos, en este caso, como 3A, Por el nombre de la matriz, acá en este caso A mayúscula, pero los componentes en la misma letra minúscula, siempre. Con el mismo nombre de la matriz. Con el mismo nombre de la matriz. Repasando entonces, la matriz siempre se va a identificar con una letra mayúscula y sus elementos se van a identificar con la misma letra. Si hubiese sido J acá serían J los elementos, ¿sí? Pero en minúscula. ¿Está bien? Pero es el nombre. Vamos entonces a las matrices especiales. Todas las matrices especiales que vamos a ver ahora son cuadradas, por eso son especiales. Y estos tipos de matrices solamente cumplen estas condiciones por ser cuadradas. O sea que una rectangular cualquiera no estaría dentro de esta tanda. ¿Estamos bien? Primero, ¿a qué se llama matriz cuadrada? Es la que tiene exactamente la misma cantidad de filas que de columnas. Piensen en esto como un rectángulo, hablando en criollo, un lado es más largo que el otro, en el cuadrado todos los lados son iguales, acá fila y columna son exactamente iguales. Vamos a decir entonces que si es cuadrada, el orden de la matriz es n. Y diríamos es n cuadrada, 2 cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, la matriz A, es una matriz cuadrada que tiene 3 filas, 3 columnas, o sea que es de 3 por 3. Decimos entonces que su orden es 3. Si vengo a esta matriz B, esta matriz tiene 2 filas, 2 columnas, es una matriz cuadrada de 2 por 2, o sea que su orden es 2. ¿Estamos bien? Nada nuevo, o nada que no podamos nosotros deducir, simplemente como para que aparezca a la vista. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con orden? O sea, ¿a qué se le da el nombre de orden? La dimensión. Cuando decimos orden 2, quiere decir que su lado, el lado de la matriz, mide 2. Cuando digo lado es, che, las filas tiene 2 y las columnas tiene 2. A eso hacemos referencia. Gracias. Y fíjense, yo le dije, che, el orden es 3, quiere decir que como es una matriz cuadrada va a tener 9 elementos, 4 elementos y así sucesivamente. Si fuese una matriz de orden 5, ¿cuántos elementos tendría? 25. Exacto. No nos gustaría trabajar con una matriz de 5 por 5, pero bueno, en algún momento puede llegar. Dicho esto, dentro de las cuadradas, arranquemos con las diagonales. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada cuyas entradas fuera de la diagonal principal son todas 0. ¿Sí? Quiere decir que los únicos elementos que van a ser distintos de 0 son los de la diagonal principal. Además, los elementos en la diagonal principal siempre vamos de la esquina superior, ¿sí?, a la esquina inferior, opuesta, pueden tener cualquier valor, incluyendo ceros. O sea, no estaría mal que en la diagonal principal haya ceros. Por ejemplo, esta que tenemos acá. La diagonal principal yo dije, che, vamos de la esquina superior izquierda a la inferior derecha. O sea, vengo de acá para acá. La típica franja
de la camiseta de River, se me viene a la mente la camiseta de River cuando yo era chica, chicos, pero, o sea, es de este estilo. Y fíjense que los otros elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. En cambio, si tengo una matriz de 3 por 3, por ejemplo, esa sería nuestra diagonal principal. Si tengo una matriz de 3 por 3, los únicos que pueden ser distintos de 0 son aquellos que están en la diagonal principal, es decir, el 1, el -4 y el 7. Todos los otros tienen que ser ceros. 4 por 4, en este caso, la diagonal principal contiene un 0, está perfecto, ¿sí? Lo único importante es que todo lo que queda por encima de la diagonal principal y lo que queda por debajo sean ceros. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Estas son bastante interesantes para cuando después nos toque operar. Y ahí nos encontramos que tenemos un 6, un 0, un 1 y un 4. Entonces, no afecta de que esté el 0. No afecta. Lo único que para entrar dentro de esta categoría, lo que exige es, che, todos los números que no pertenezcan a la diagonal principal tienen que ser cero. Pero no dice nada de los de la diagonal principal. Por eso yo se los aclaro, en la diagonal principal también puede haber ceros. No pasa nada. Estaría mal o dejaría de ser cuadrada si acá, por ejemplo, tengo un 1. ¿Sí? Continuamos. Sí. Yo veo que siempre tienen que estar entre Paréntesis. Bien, las matrices siempre van a estar o entre paréntesis o entre corchetes. Si están entre barras, como si fuese barra de módulo, están representando otra cosa, que más tarde lo vamos a ver. Pero siempre paréntesis o corchete. Sí. Siguiente tipo de matriz especial, la matriz escalar. ¿Sí? Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Son exactamente iguales los elementos de la diagonal principal. ¿De qué dimensión es esta? ¿De qué orden? El orden es 2. Dimensión 2, 2, orden 2. Perfecto. Orden 3. la otra. Orden 3. ¿Cuál es el elemento de la diagonal principal? Menos 2. Orden 4. ¿Sí? Elemento principal, 5. ¿Estamos? Todos iguales, todos los valores. Cuando es escalar, todos los valores de la diagonal principal tienen que ser el mismo. Estamos haciendo como un recorrido por las matrices cuadradas especiales porque son las que después nos van a gustar y nos van a servir para resolver sistemas de ecuaciones y esas cosas. Siguiente, la matriz identidad. ¿Sí? Una matriz identidad es una matriz cuadrada, obviamente, denotada como I, de identidad, con unos en su diagonal principal y ceros en todas las demás posiciones. Buenas. Dicho esto, esta sería la matriz identidad de 2 por 2. Sus dos elementos de la diagonal principal son unos, el resto ceros. Si estamos hablando de la matriz identidad de orden 3, va a tener sus tres elementos de la diagonal principal siendo unos y el resto ceros. Entonces, siempre que nosotros hablemos de identidad o la llamemos I e indiquemos el orden, sabemos que a esto referimos. Esta es la que más nos va a gustar cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones. Es la que vamos a amar. En líneas generales, si yo esto lo quiero generalizar para todas las matrices cuadradas, puedes representarlo de la siguiente manera. Che, todos los elementos que estén fuera de la diagonal principal son unos, perdón, todos los que están dentro de la diagonal principal son unos, el resto ceros. ¿Está bien? La armo en función de lo que yo necesito para trabajar.
Cuando me dicen, seguimos, ¿eh? Es una matriz escalar. Sí, esta matriz también es una escalar, pero es tan especial que recibe su nombre propio. Por eso es la identidad, pero sí es escalar también. Esta es la que vamos a querer que aparezca en escena siempre que trabajemos con sistemas de ecuaciones. Y de hecho vamos a ir transformando todo para lograr obtener la matriz identidad. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero se hace desear a veces. Acá también ya encontramos porque tenemos 2, 2, 3, 3, y no siempre, ya tenemos el orden del 1, acá también el orden del 1, pero acá nos encontramos con una diferencia. Esta es una generalización. Quiere decir que si yo trabajo con una matriz de dimensión n, no importa cuál sea, la diagonal principal siempre va a tener unos y el resto de los elementos va a ser 0. Así se escribe la generalización de la identidad. Es lo único que está diciendo. Porque están los puntos suspensivos. Para indicar que si yo pongo un 1 acá, estoy sin puntos suspensivos, estaría diciendo que mi matriz es de 3 por 3. ¿Sí? Por eso está así, fíjense, como chanfleada, como siguiendo la diagonal, porque está diciendo, che, entre este 1 y este 1 hay muchos números. Y son todos 1. Son puntos suspensivos, exacto. Bien. Continuemos entonces. La característica principal es que va a actuar como elemento neutro en la multiplicación de las matrices. Y esto es algo bastante interesante e importante. Ya dicho esto, si estamos trabajando con matrices, evidentemente vamos a poder operar con matrices. Así que en breve veremos qué operaciones se pueden hacer y de qué manera cada una de ellas. ¿Listo? Vamos. Triangulares. Acá tenemos dos tipos de matrices triangulares, ¿sí? Repetimos, siempre son cuadradas y una matriz va a ser triangular si y solo si todas las entradas bajo la diagonal principal o sobre la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, ¿cuál sería qué elementos tiene la diagonal principal? 4 y menos 2. 4 y menos 2. Debajo de la diagonal principal hay un 0. Eso hace que esta matriz sea triangular. Vamos con una un poquito más grande. O bueno, ¿cuál es la diferencia de estas? Que tiene 0. ¿Es triangular la que está ahí abajo? Exactamente. O sea que acá tenemos una superior y una inferior. Si nos vamos a una dimensión más grande, la diagonal principal acá estaría ubicada o compuesta por el 3, el 4 y el menos 5, y todos los elementos que quedan debajo son ceros. De manera similar, en esta, todos los elementos que están por sobre la diagonal principal, que está formada por el 1, menos 1 y 2, también son ceros. Si me voy a una más grande todavía, obviamente, a medida que vayamos aumentando la dimensión de la matriz, van a aparecer más ceros. Siempre debajo de la diagonal principal. En este caso, la diagonal es 4, 2, menos 1, 8. Todo lo que quedó debajo, todos los elementos que están debajo valen 0. Y en este caso, todos los que quedaron por encima de la diagonal principal son ceros. Es decir, que las de arriba son las triangulares superiores. Se llama así porque la información distinta de 0 quedó en la parte de arriba, en la parte superior. Y las de abajo, claramente o por descarte, son las triangulares inferiores. Toda la información distinta de ceros quedó por debajo de la diagonal principal. En algún momento vamos a tener que triangular matrices. Profe, Sí, encuentro como cierta relación con vectores. No sé si es que tiene sí. relación. Porque si yo tengo un 0, por ejemplo, la matriz está de orden 5, de orden 4, perdón, acá. Sí.
Si yo tuviera, por ejemplo, un 0 en S2, eso me anularía la trimodularidad. En la de abajo. ¿En cuál? Para. Hasta 8, 2. ¿Este 2? Sí, si ahí yo tuviera un 0, me anularía ese vector, ¿o no? Puede ser. Ya veremos. Pero sí, obviamente, hay una relación entre vectores y matrices. De hecho, los vectores generalmente se los pueden anotar en forma matricial. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Pero como no habíamos visto matrices, no le dimos mucha bola todavía. Bien. Traspuesta de una matriz. La traspuesta de una matriz A se obtiene intercambiando las filas por las columnas o viceversa. Y se denota por A elevado a la T. A a la T. Eso quiere decir que yo agarré mi matriz original llamada A e intercambié filas por columnas. Entonces estoy trabajando con la traspuesta de A. Vamos a un ejemplo. Matriz A de dimensión de 3×3, orden 3. La primera fila, 5, 2 y 8. Segunda fila, -2, 7, -1. Tercera fila, 2, 4, 1. Si yo quiero calcular rápidamente su traspuesta, la primera fila se va a convertir ahora en la primera columna. La segunda fila se va a convertir en la segunda columna, tercera fila en la tercera columna. Es como si rotáramos las cosas. Fíjense que el 5, 2, 8, que era fila 1, se transformó en columna 1. Y así con cada uno de ellos. ¿Tienen frío los que están acá? Si tienen frío los que están acá, ajustamos OK. Cualquier cosa me dicen y ajustamos el aire. Está lindo. Acá estamos divinos, sí, obvio. Fíjense, yo mientras los dejo copiar les voy charlando un poco para no aburrirme. Si nuestra matriz A está representada como A sub IJ, que es una matriz de M por N, entonces la traspuesta es JI. Sería de N por M. Esta, dentro de las que estamos viendo, no hace referencia a las cuadradas. Fíjense, de hecho acá el orden que está poniendo es M por N, quiere decir que no tiene que ser necesariamente cuadrada, y lo mismo pasaría acá. Al no ser iguales N y M, quiere decir que no es exclusivo para las cuadradas, y de hecho no lo menciona. La transposición de una matriz tiene bastantes propiedades, así que vamos a ir analizando de a una. Primero, si yo estoy calculando la traspuesta de una matriz traspuesta, lo que voy a obtener es la matriz original, ¿sí? Porque fíjense esto, si yo hago la traspuesta de la matriz original, llego a este lado. Intercambié filas por columnas. Y si ahora a esto yo le voy a aplicar la traspuesta, voy a poner esta fila, ¿para dónde va? Para la primera columna. Es como que revierte el proceso. Por eso es que obtenemos la matriz original. Segunda propiedad. Si yo estoy sumando dos matrices y al resultado de esta suma le calculo la traspuesta, equivale a decir, che, hago la traspuesta de cada una de las matrices y después la sumo. Acá yo juego y elijo qué es lo que más me conviene. Tercer propiedad. Si yo tengo la multiplicación de dos matrices y le calculo la traspuesta, equivale a calcular la traspuesta de cada una de ellas y después multiplicarlos. Cuarta,
Si lo que yo tengo es un escalar, K acá está representando un escalar, ¿sí? Si yo tengo un número, acuérdense que escalar era un número que está multiplicando a una matriz, y a eso le calculo la traspuesta, equivale a decir, che, no, primero le calculo la traspuesta a la matriz y después lo multiplico por el escalar. Voy a llegar de las dos maneras exactamente a la misma matriz. Profe, ¿con escalar se refiere a matriz escalar o a escalar un número? No, número. A un número. Si tengo un número que está multiplicando. Fíjense que no podría ser una matriz porque la K que tenemos acá está en minúscula, ¿sí? Y si fuese matriz tendría que estar en mayúscula, como para que ahí lo asocien un poco más rápido o más cómodo. ¿Continuamos? Bien. Matriz simétrica o matrices simétricas. ¿A qué les hace referencia la simetría? Pareciera, acá me están diciendo como que tienen que ser iguales para ambos lados. ¿Y quién dividiría los lados? La diagonal principal, ¿sí? Veamos. Es una matriz cuadrada que es igual a su matriz traspuesta. Esto significa que los elementos de la matriz son simétricos respecto a la diagonal principal. O sea, lo que estaban diciendo por acá. Es decir, el elemento de la posición IJ es igual al de la posición JI para todos los índices. Vamos con un ejemplo para que esto sea más fácil. Tenemos una matriz A de orden 2. La diagonal principal es 3, 2. Los otros elementos, los elementos que están por fuera de la diagonal principal, debieran ser simétricos. En este caso tenemos 1 y 1. ¿Está bien? Si me voy a una matriz de orden 3, matriz diagonal principal está compuesta por 4 menos 3 menos 8. Y tendría ahora que analizar, porque esta es un poquito más grande, que evidentemente los elementos sean simétricos. El 2 es simétrico con el 2. El 1 con el 1, el 5 con el 5. Es simétrica entonces. Vamos con la C. En este caso, yo siempre identifico diagonal principal. Lo primero que hago, ¿vieron que estoy diciendo todo el tiempo diagonal principal? Porque en una matriz se identifican siempre dos diagonales, la principal y la secundaria. La secundaria es la que viene desde acá para acá. No es tan importante, pero en algún momento la vamos a usar. Entonces, diagonal principal 7, 1, 0, tengo que fijarme si los otros elementos realmente son simétricos o no. El menos 2 con el menos 2, el menos 1 con menos 1, 9 con 9. Simétrica. Tiene que reflejarse exactamente lo mismo. Cosa que si yo intercambio, llego exactamente a la misma matriz. Decime. Bueno, dale. ¿Estamos para continuar? Antisimétricas. Pareciera ser lo opuesto a lo que vimos recién, que eran las simétricas. Una matriz antisimétrica es una matriz cuadrada cuya traspuesta es igual a su opuesta. Parece un trabalenguas. ¿Qué quiere decir lo opuesto de algo? ¿Cuál es el opuesto de 2? ¿El opuesto de menos 5? 5. O sea que acá evidentemente debe estar relacionado con algo del tema de los signos, ¿sí? Esto significa que los elementos de la diagonal principal son siempre ceros y los elementos fuera de la diagonal son opuestos entre sí. Ahí lo vemos simbólicamente, dice una matriz cuadrada es antisimétrica, sí y solo sí. A sub IJ es el opuesto
esto está representando el menos, de A sub JI. Y la traspuesta de A es igual a la opuesta de A. Parece un retrabalenguas esto. La matriz A que estamos viendo es de orden 2. La diagonal principal sí está compuesta de ceros. Y los elementos que son opuestos, que mantienen la posición opuesta, tienen signo opuesto. 1 y -1. También podría darse que acá esté el 1 y acá esté el -1. ¿Está bien? O cualquier número que a nosotros se nos antoje, 13 y -13. La matriz B, en este caso, es de orden 3 y yo tendría que asegurarme que las posiciones enfrentadas tengan signo opuesto. 9 y -9, -2 y 2, 4 y -4. Y esta analícenla ustedes. Eso no es. Ok. Bastante fácil de identificar. Importante reconocer que siempre en la diagonal principal hay ceros. En algunos videos que circulan por la internet, como todos recurrimos, dice que en la diagonal principal puede haber otros elementos. No es la definición oficial, ¿sí? No es la definición matemática. O sea, siempre diagonal principal ceros y el resto de los elementos son opuestos. ¿Continuamos? Profe, Sí, pasa que si fueran otros números no se cumpliría la regla del opuesto. Si fuera 1, tendría que exactamente. ser todos -1. Exacto. Bien. Ya Profe, ¿puede volver conociendo, un segundo a la diapositiva? voy. Ahí está, le quería sacar captura. Bien. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Conocemos cómo identificar fila de columna, cómo identificar elementos, matrices especiales. Llegó el momento de divertirnos un poco operando con matrices. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer cuentas. Porque si son conjuntos numéricos, si son conjuntos, ya sabemos que entre los conjuntos se pueden hacer operaciones. Acá vamos a hacer operaciones. La primera y más básica de todas es la suma y por consecuencia es la resta, ¿sí? Porque la resta es una suma, es sumar el opuesto de algo. Entonces, lo primero para tener en cuenta es que solamente nosotros podemos sumar o restar dos matrices si tienen exactamente la misma dimensión. Si son de dimensiones distintas, la operación no se puede llevar a cabo. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que fijarme, ¿sí? Justamente porque la operación se realiza elemento a elemento, es decir, yo voy a agarrar el elemento que está en la primera fila, primera columna de la primera matriz y lo voy a sumar con el primer elemento, primera columna de la segunda matriz. Es elemento a elemento, por eso es algo fácil de hacer mientras yo controle que las dimensiones sean la misma. Imagínense que si tengo una matriz de 2 por 2 y le quiero sumar una de 3 por 3, hay elementos que no tengo con quién asociarlos, no puedo juntarlos, es como que no existen en el universo de la matriz de 2 por 2. Necesitan entonces asegurarse que estas matrices pertenezcan al mismo universal y al mismo conjunto. Rectangulares son rectangulares que sean, por ejemplo, 2 por 3 y 2 por 3. Ahora, 2 por 4 y 2 por 3 no puedo, porque no tienen la misma dimensión. ¿Sí? Simbólicamente, esto que acabamos de decir está representado acá. Vamos a leerlo, así vamos entendiendo un poco el vocabulario. Dadas A y B, pertenecientes a la misma dimensión, R elevado a M por N, ¿sí? Tal que A, la matriz A, tenga tantos elementos como IJ, B también, entonces la suma o la resta se hace elemento a elemento. Eso es lo que quiere decir esto que está acá abajo. Y la respuesta va a pertenecer a la misma dimensión de las matrices que estaban involucradas. ¿Venimos bien hasta acá? Dicho Profe. esto, la suma es lo más fácil de hacer. Si yo en algún momento aprendí a ubicar puntos en el plano, puedo sumar sin problema. Continúo. Primero, propiedades de la suma.
porque no es como todo lo que venimos haciendo. Fíjense que algunas operaciones, cuando trabajábamos con vectores, salían de la lógica. Según el producto que estábamos haciendo, nos daba una cosa o nos daba otra. Entonces, cada conjunto de referencia tiene sus propias reglas. En este caso, la suma de matrices es asociativa. ¿Qué quiere decir asociativa? Que si yo tengo 3 matrices distintas, puedo elegir yo cuáles dos sumar primero y cuál sumar después. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras voy a llegar al mismo resultado. Eso está bueno. Siguiente propiedad, conmutativa. Si yo tengo 2 matrices del mismo orden, ¿sí? La misma dimensión, yo puedo hacer A más B o B más A y llegar a lo mismo. Tercer propiedad, elemento neutro. Existe un elemento neutro que es para la suma y es la matriz nula. Hasta acá no mencionamos la matriz nula. ¿Qué les parece que va a ser? ¿A qué se llama matriz nula? Que tiene ¿Cómo todos van a ser todos los sus elementos? caracteres. 0. O sea que dependiendo de la dimensión en la que yo esté trabajando, llenaría mi rectángulo de todos ceros. Y si lo sumo a otra matriz, voy a obtener exactamente la misma matriz. ¿Está bien? Ahí estamos. Se representa la matriz nula con el 0. Elemento opuesto. Existe el elemento opuesto. Para toda matriz A de orden m por n, existe su matriz opuesta. Del mismo orden, tal que si yo hago la suma entre A y su opuesto, me va a dar la matriz nula. Es como decir esto si lo llevamos a números 2 y el opuesto de 2 es menos 2. Si yo hago 2 más menos 2, me da el 0. ¿Estamos? Vamos a un ejemplo. Suponemos que tenemos 2 matrices de 2 por 2, ¿sí? A y B, estas que están acá. Los engañé un poco, no es un ejemplo, es la generalización esta. Ya vamos a llegar al ejemplo. Ven que están identificados dentro de cada matriz sus elementos. Y esto era lo que me preguntaban hace un rato de si siempre iban a ser A. No, recibe el nombre de la matriz. Acá se ve el B, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar estas dos matrices, lo que haría es acomodar una matriz al lado de la otra para saber que estoy jugando con eso y fijarme la misma posición. Es decir, yo voy a poder sumar el A11 con el B11, el A12 con el B12, el A21 con el B21 y el A22 con el B22. De esta manera, obtendría mi respuesta, mi matriz resultante, sumando componente a componente. O sea que es lo más básico que hay. De manera similar, se opera para la resta, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que acá lo que haríamos es restar y que la resta no es conmutativa, porque no es lo mismo hacer A menos B que B menos A, ¿sí? O sea que así sumo y resto sin problema. Ni siquiera diría yo que es necesario hasta como pasar por este paso, porque si yo puedo hacer la suma o resta mental, bienvenido sea. Acá somos vagos. Exactamente, ubicación a ubicación, nada más. Sumamos, tenemos que poner digamos, A más B y después van a hacer esto. O directamente, ahora vamos a un ejemplo, directamente ya podrías poner el resultado. Podríamos hacer uno solo y adelante vamos a ponerle A más B y no es. Seamos prolijos también. Vamos con un ejemplo ahora sí. A y B, en este caso, son matrices de 3 por 3. Si yo quiero hacer A más B, tendría que, bueno, paso inicial, conocer cuáles son las matrices, ubicar mis dos matrices y lo que iría haciendo es sumar posición a posición. En este caso, al 3 le sumaría el menos 1, al 1 el 2, al 2 el 4 y así con cada uno de los elementos, respetando siempre fila y columna. Es exactamente como cuando sumábamos vectores. Lo mismo. O sea que efectuamos las sumas, obtenemos nuestra respuesta. Nada más. Acá no hay nada complicado. Sí. Yo les prometo. A ver, la suma y la resta es fácil.
El producto de un escalar por una matriz es fácil. Lo que nos viene a arruinar un poco la existencia es la multiplicación entre matrices. Dicho esto, la idea es que ustedes sepan sumar y restar matrices. No es que en una situación de examen se pongan a sumar dos matrices de 10 por 10, porque hasta para cualquier persona que sea experto en matemática, que ame las matemáticas y que se desviva, va a meter la pata porque va a tener 100 números por cada matriz. ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Se entiende? La idea es que ustedes entiendan. ¿Es probable que metamos la pata? Sí. Es probable que hasta yo haya metido la pata en alguna de las sumas. De hecho, hoy cuando lo revisé en la mañana encontré un error en un número. Pueden aparecer muchos más. O sea, ustedes estén atentos, pero sí, pasa. Pero es fácil. ¿Seguimos? La resta, con estas dos matrices de vuelta, sería exactamente el mismo procedimiento. O sea, voy a restar posición a posición prestando atención a la regla de los signos, porque en este caso yo haría 3 menos menos 1. Entonces ahí ese menos menos se transformaría en más. El resultado debiera ser ¿cuánto entonces? 4. Dios quiera que lo haya hecho bien. Pero esa es la idea, ¿se entiende? Siempre presten mucha atención a la regla de los signos. El procedimiento lo haría en todos sus elementos y obtengo el resultado. De hecho, las comisiones que ya empezaron a trabajar con la semana 8, con los disparadores de la semana 8, ya estuvieron sumando y restando matrices sin tener la teoría. Lo hicieron resolviendo el problema nada más, sin complicaciones. Otro ejemplo. ¿Cuántas matrices tenemos acá? 3 matrices. Ya no son cuadradas, esto es para que vean que se pueden sumar las matrices del formato que tengamos. ¿Qué dimensión tienen estas matrices? 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. O sea que si quisiera, podría sumar y restar todas las matrices. Bien. Vamos a hacer la suma de las 3. El procedimiento es el mismo. Sí, yo puedo sumar 3 juntas. Entonces, agarraríamos cada elemento de su posición, menos 1 más 3 más 5, obtendríamos resultado con cada una de las posiciones. De esta manera, obtenemos nuestra respuesta. ¿Esta para qué? La hagan ustedes. A menos B más C. Ahora, ojo, yo se las dejé ahí acomodaditas. Ojo, cómo vamos con los signos. Obvio. Y de hecho podría ser todo junto. Menos 1, menos 3, y a eso sumarle el 5. Y ya poner directamente el resultado. Cuando tienen la respuesta me dicen y chequeamos a ver si metí la pata o no. ¿Listo? Esperamos un minuto. ¿Están para cantarme la respuesta ya? ¿Fila 1? ¿O están pensando todavía? Díganme ustedes si están pensando. ¿Bien? Pensemos por lo menos en el primer elemento todos juntos. Menos 1. Menos 3, ¿cuánto es? Menos 4. Y a eso le tengo que sumar 5. ¿Queda 1? Ok, me voy seguimos trabajando con la primera fila, columna 2 ahora. 2 menos 2 más menos 1 más menos 1 menos 1. Ok. 4 menos 0
4 más 3. O sea que tenemos todos la primera fila. ¿La segunda fila cuánto dio? Revisen mi error. O el suyo. ¿Cuál fue? Claro, pasa que por ahí. Yo le dije, yo puedo meter la pata. Yo puedo meter la pata, pero analicemos. Vamos a hacerla juntos por las dudas. ¿Dónde difieren todos? ¿En qué número? Seguramente. ¿En el 11? Claro, sí. Ok. Veamos por qué si es un 11 o no. 7. Menos 3, menos por menos. O sea que estamos haciendo 7 más 3. 10 más 1. O sea que efectivamente, en esta, zafé. En esta zafé. Yo lo había hecho y no había. Después lo cambié. Es más, ¿saben qué me pasó a mí? Recién cuando pasé rápido, cuando puse la respuesta dije, "Ah", la cagué. Y después dije, no, está el menos adelante. Ahí me dio un poco de tranquilidad, pero esto nos pasa a todos, chicos. Yo creo que conviene más escribirlo, o sea, hacer un paso más, o sea, de poner 1 más menos 3 más 5, y después como en bloques. Así. Exacto. Acá me están diciendo que lo que conviene más, como para no meter la pata, es escribir, ¿sí? Como voy un cachito atrás, escribir uno al lado del otro. Entonces ahí queda visible y es mucho más o mucho menos probable de que yo meta la pata. Pero bueno, eso depende de cada uno de ustedes. No está mal si no lo quieren escribir. ¿Estamos bien? Aprendieron a sumar y restar matrices. Los felicito. Ahora vamos a aprender a multiplicar un número, ¿sí? Por una matriz. Cuando hablamos de escalar, estamos pensando en un número por una matriz. Primero, lo que tenemos que saber es que el producto de un escalar K por la matriz A nos va a dar una matriz de la misma dimensión, ¿sí? Y se va a llamar K por A. O, por ejemplo, 2 por A. K está representando un número real. Generalizado es esto que estamos viendo acá. Y fíjense qué es lo que dice. Si yo tengo K por A, quiere decir que voy a estar multiplicando por el escalar a cada uno de los elementos de la matriz. Es eso. Es como si en criollo dijera, che, aplicamos la propiedad distributiva y el número se distribuye a cada uno de los elementos. Eso es la multiplicación por un escalar, perdón. No es otra cosa que eso. O sea que si saben multiplicar, números pueden hacer esto sin problema. Ahora vamos a dar propiedades y ejemplos igual. ¿Estamos para seguir? Ok. Las propiedades, porque tenemos que tener siempre bien en claro cuáles son las reglas de juego. Primero, es distributiva respecto a la suma de matrices. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy sumando dos matrices y el resultado lo multiplico por un escalar, también podría hacerlo, decir, che, no, yo multiplico primero por el escalar a cada una de las matrices y después efectúo la suma. Cualquiera de las dos cosas es válida, está perfecto, una implica más trabajo que la otra. ¿Se acuerdan que cuando estábamos con la parte de vectores decíamos, bueno, yo me tengo que fijar qué me conviene dependiendo de la información? Esto es lo mismo. Estos son leyes. Y la ley la puedo usar de un lado como del otro. Elijo para dónde ir. Además, es distributiva respecto a la suma de escalares. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dos números que se están sumando y ese resultado se multiplica por la matriz, puedo aplicar la distributiva y decir, che, primero multiplico a la matriz por cada uno de los escalares y después lo sumo. Esto me implicaría más trabajo, pero bueno, si gusta está perfecto. También es asociativa de la multiplicación de escalares. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo más de un escalar que están multiplicando la matriz, yo puedo elegir qué hacer. Multiplicar los dos números primero y después por la matriz, o multiplicar a la matriz por un número y después por el otro. Y además existe el elemento neutro. ¿Cuál creen que es el elemento neutro? 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 ¿
Si multiplico por 0 me da la misma matriz. Ya. Si multiplico por... morimos. Si multiplicamos por 0 morimos. El elemento neutro es el escalar, que es 1. Si yo multiplico por 1, obtengo exactamente la misma matriz de la que partí. Vamos con un ejemplo. Voy para atrás. Díganme ustedes. Profe, Sigo ahora. Vamos con un ejemplo. Tenemos la matriz A, que ¿qué dimensión tiene? 2 por 3 y el escalar 3. Si yo quiero hacer K por A, lo que tendría que hacer es 3 por cada elemento de la matriz. O sea que esto rápido sé que se va a transformar en 3 menos 6, ¿qué más? Y abajo, segunda fila, 12, ¿qué más? Y, o sea, multipliqué a cada posición por el escalar que sea. Y ahí ya está. Sí, el escalar representa un número real, o sea que yo podría elegir el número que a mí se me antoje o el que venga en la consigna. Dos rápidas para que hagan ustedes ahora. Ojo, en la segunda con la regla de los signos. Yo estoy poniendo todos números enteros, pero podría ser un racional sin ningún problema. Por ejemplo, podríamos multiplicar por 1/2. Pero que hoy no los estoy haciendo hacer muchos ejercicios, muchas actividades. Por ahora. ¿Ya estamos? Chequeamos. ¿Estamos bien con la primera? ¿Y la segunda? Ok. ¿Aprendieron a multiplicar escalares por matrices también? Estamos listos para lo que se viene. Yo sé que cuando el escalar es un número negativo, los parte al medio. Porque se olvidan de la regla de los signos. Y suele suceder también si el escalar es un racional. No colapsen, lo hace la calculadora por ustedes. ¿Listo? Que empiece el show. Producto de matrices. ¿Vieron que hasta acá veníamos tranqui? Yo les dije, sumamos todos, restamos, multiplicamos números por una matriz. Ahora, el producto entre matrices es la complicada de las operaciones. Es la que viene acá como a arruinarnos un poco la existencia, hasta que entendemos bien cómo funciona el método. Después vamos a estar recancheros. Al principio es medio chocante. Primero tener en cuenta, no es, en mayúscula a propósito, no es elemento por elemento, ¿sí? La multiplicación de matrices es la más difícil de todas a mi criterio, ¿sí? O no tan, pero sí es complicada y no va elemento a elemento. Segunda cosa a tener en cuenta. El producto A por B me va a dar una nueva matriz que se llama C y que no necesariamente va a ser parecida a las anteriores. ¿Cómo se calcula la multiplicación de dos matrices? Cada elemento de la matriz resultante C, en este caso, se obtiene del producto punto o producto escalar de la i-ésima fila de A y la j-ésima columna de B. Voy a traducir esto. Tenemos que multiplicar filas por columnas, posición a posición y sumar.
Vamos dejo ahí por las dudas, vamos a analizar algunas cuestiones más, porque esto no es tan difícil como suena. ¿Listo? Bien. Lo primero que cambia acá es que aparece una nueva condición. ¿Se acuerdan que para suma resta decíamos necesitamos que tengan la misma dimensión? Acá no necesariamente tienen que tener la misma dimensión, pero sí tienen que cumplir la regla de oro, ¿sí? Para que el producto A por B esté definido, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser exactamente igual al número de filas de la segunda matriz. Si esto no sucede, no se puede efectuar la multiplicación de matrices. No estamos diciendo, che, tienen que ser matrices de la misma dimensión. No, lo que estamos diciendo es que necesitamos que el número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda. Es decir, si yo tengo dos matrices, columnas y filas coincidan. Me vengo para acá un cachito. Presten atención. Si los que están en el medio son iguales, ¿sí? Cuando ubiqué una matriz al lado de la otra, si los que quedan en el medio, como en sanguchitos, son iguales, la multiplicación se puede hacer. Si son distintos, ya se nos viene abajo todo, te digo, che, no se puede multiplicar. El resultado de esta multiplicación va a tener la dimensión dada por la cantidad de filas de la primera matriz y columnas de la segunda. O sea que vamos a obtener cosas totalmente distintas en líneas generales. Entonces, yo lo primero que hago es mirar, che, pongo una al lado de la otra. ¿Lo que quedó entre medio es igual? Sí, se puede. Entonces, segunda cosa que miro es cuál va a ser la dimensión de la matriz resultante. En este caso, M por N. ¿Y por qué hago eso? Porque en mi mente, o en la hoja, mejor dicho, lo que ya hago es armar la matriz y poner todos los espacios que necesito. Cuántas filas y cuántas columnas para determinar cantidad de elementos y en función de eso, recién ahí, intentar hacer la multiplicación. Esto es lo que les estaba diciendo, que necesitamos que los números centrales sean iguales, si no, no se puede hacer. Las externas son las que a mí me van a indicar cuál es la dimensión de esta matriz resultante, y con esto estaríamos bastante en condiciones de empezar. Vamos a analizar esas que están ahí. ¿Qué les parece la primera? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Por qué? 2 y 2. Los que están en el medio son iguales, o sea, sí se Sí. puede. ¿Y cuál sería la dimensión de la resultante? 3 3 por por 4. O sea que vamos a obtener una matriz de 12 elementos. Cuando partíamos de una matriz de 6 y 8. Fíjense cómo cambia toda la dimensión. O sea, esta... Bueno, esa es compatible y esta sería la dimensión. La segunda, ¿se puede? ¿Por qué no? Los que quedaron en el medio en sanguchitos son distintos, ¿sí? Como 3 es distinto de 4, esto quiere decir que la multiplicación es incompatible. Entonces, ahí llegó mi paciencia. Ahí, bien. ¿Estamos entonces? Esto es lo primero entonces que yo siempre tengo que hacer cuando quiero multiplicar matrices. ¿Qué frío? Va a ser duro la salida de acá después. Porque acá estamos divinos y afuera. Los demás quedamos tirados. Bueno, está la enfermería ahora, así que, apa, es buen dato y está en este edificio. Así que si alguna vez se sienten mal, sepan que acá está la enfermería, vienen para que los asistan. En este edificio, abajo. Sí. Perdón, ¿puedes repetir por qué las dimensiones internas deben ser iguales? No. Es la condición que exige la multiplicación.
Eso se debe a lo que vamos a hacer ahora en un cachito. Pero necesitamos que sí o sí los internos sean iguales, porque yo voy a estar jugando con la multiplicación de fila y columna. Entonces, si no son iguales, se nos viene abajo todo. Solo para la multiplicación. Es la distinta, diría Martín Sirio. Bien, gracias. Bien, ¿estamos? Ay, me fue a cualquier lado. ¿Acá? Gracias. Siempre hay alguien que me salva acá. Los amo. Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer para calcular todos estos elementos. Antes de ponernos con ejemplos, tenemos que entender bien el procedimiento. El elemento en la fila I y columna J de la matriz producto es la suma de los productos de los elementos correspondientes a la fila I y columna J de B. ¿Está bien? O sea que vamos a estar multiplicando y sumando bastantes cosas, dependiendo de la dimensión de la matriz. Simbólicamente esto se representa de esta manera. ¿Identifican, reconocen este signo de acá? Bien, esto es una sumatoria. Quiere decir que vamos a estar sumando elementos desde que K valga 1 hasta el número que a mí se me antoje sumar. ¿Sí? O que deba sumar. Y en este caso dices, vas a sumar todos los elementos que pertenezcan a la primer matriz de la fila 1 o I en este caso, y estén en la columna K, por todos los elementos que estén en la fila K y columna I. No es tan feo como parece. Vamos a traducir esto. Para encontrar la posición C11, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es multiplicar la fila 1 de A por la columna 1 de B. Si yo quiero encontrar la posición 1, 2, lo que tendría que hacer es multiplicar la fila 1 por la columna de 2. Esto quiere decir que, ¿vieron que yo les dije que me armaba en la hoja como la matriz, sabiendo la dimensión que iba a tener y que le iba poniendo la posición a cada uno? Porque esa posición a mí me indica qué es lo que tengo que multiplicar. Este 1, 2 que vemos acá abajo quiere decir que yo voy a multiplicar la fila 1 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda matriz. Por eso es que a mí me ayuda a hacer como ese mapa mental o en la hoja. ¿Vamos? Y así sucesivamente para cada uno de los elementos hasta el día del juicio final. Vamos a un ejemplo para que vean que no es tan difícil como suena. Dos matrices de 2 por 2. Son cuadradas. ¿Se pueden multiplicar? Si las matrices son cuadradas y de la misma dimensión, yo las puedo multiplicar sin problema porque obviamente este 2 coincidiría con el 2 de acá. La dimensión que voy a obtener, ¿cuál es? 2 por 2. O sea que si multiplico matrices cuadradas de la misma dimensión, que es lo único que está habilitado, voy a obtener una matriz cuadrada de exactamente la misma dimensión. Entonces, presten atención y después copian. Esto es lo que yo tendría que hacer. Para obtener la primera posición, yo tendría que multiplicar la fila 1 por la columna 1. De esta manera obtendría la posición 1, 1. ¿Está bien? Para obtener la posición 1, 2, lo que tendría que hacer es multiplicar la fila 1 por la columna 2. Obtendría la posición 1, 2. Para obtener la posición 2, 1, lo que tendría que hacer es multiplicar la fila 2 por la columna 1, y esto es lo que obtendría. ¿Está bien? Para obtener la posición 2, 2, o mi elemento 2, 2, lo que tendría que hacer es multiplicar fila 2 por columna 2, y acá iría la respuesta. Eso es lo que hacemos. Ir jugando con la multiplicación. Por eso es que yo les digo que primero me hago esto de poner abajo cada posición. Entonces ya sé qué es lo que tengo que multiplicar. Hecho esto o analizado esto, escribí las cosas. Fíjense cómo el 2 lo multipliqué por el menos 2. Y le sumo el 1
por el 5, porque acuérdense que esta es la posición 1, 2, que decía, che, fila 1, columna 1. Entonces, primer elemento de la fila por primer elemento de la columna, y le sumo segundo elemento de la fila por segundo elemento de la columna. ¿Está bien? Así con cada una de las posiciones. Para este de acá, este es el elemento 1, 2. Quiere decir que multiplicamos fila 1 por columna 2. Siempre elemento a elemento, ¿sí? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero si la matriz es más grande. Por eso tenemos el 2 por el menos 4 y le sumamos el 1 por 9. ¿Está bien? Elemento acá rojo. Está fila 2, columna 1. O sea que es el 2, 1. Quiere decir que yo multipliqué mi fila 2, 6, 3, por menos 2, 5. 6 por menos 2 y le sumamos el 3 por 5. Y así pasa con la otra. Esta es la posición 2, 2. Quiere decir que estamos jugando con la fila 2 y la columna 2. Entonces 6 por menos 4 y le sumamos el 3 por 9. ¿Listo? Ah, es de a poco. Al principio yo sé que cuesta, que esto es un horror. Después se van a dar cuenta que cuando entienden el método es bastante amigable. Es el amarillo el primero. Sí, 2 por menos 2, que se puso adelante. exacto. Después lo sumamos y agarramos Los segundos elementos el 1 con el 5. por el 5. Ahí va. Y después, bueno, otra vez con el que está verde, el amarillo, es 2 por menos 4, agarramos el 1 por 9. Y ahí vamos ahora después vamos al de abajo. Exacto, así con todos. Dale, No, también, no, yo digo porque hablo de la idea. obvio, Por ahí, para que todo sirve. Claro, yo podría dejar una de Excel para hacer. Y hablar, sería genial. Esto es, acá me están diciendo que podríamos hacer una plantilla Excel. Esto es un Excel. Yo a los de sistemas les digo, ustedes están todos cancheros con el Excel. Una matriz es un Excel. Es una tabla como de doble entrada. O sea, es eso. Entonces yo podría hacerlo de esa manera sin ningún problema. Resultado final sería este. 1, 1, 3, 3. Si no me fallan las cuentas, pero todo puede pasar. ¿Está bien? ¿Dudas? Vamos a hacer otros igual, tranquilos. ¿Listo? Vamos. Veamos estas dos que tenemos acá, C y D. ¿Qué tienen C y D? ¿Tienen la misma dimensión? No. ¿Podría sumarlas? ¿Puedo sumar a C y a D? No. No, sumarlas no. ¿Puedo restarlas? No. O sea que fíjense que tenemos dos matrices que no se pueden ni sumar ni restar, pero analicemos si se puede multiplicar estas dos matrices. ¿La dimensión de C cuál es? 3 por 2. ¿Y la de D? 2 por 3. ¿Quiere decir que se pueden multiplicar? Sí. Ok. Entonces, sí se puede efectuar el producto entre ellas. ¿Me dijeron la dimensión? ¿Cuál va a ser? 3 por 3. 3 por 3. Los de afuera son los que mandan, entre comillas. Son los que me van a decir a mí cuál es la dimensión. Y esta arrancaba con un 3 y esta terminaba con un 3. O sea que fíjense que partimos de una matriz que tiene 6 elementos, otra que tiene 6 elementos, y vamos a obtener una matriz de ¿cuántos elementos? 9 elementos, o sea, totalmente distintos. Como que las reglas lógicas que uno tiene se nos vienen cayendo un poco abajo. Entonces, sabemos que es de 3 por 3. ¿Qué es lo primero que hago yo? Les dije, pensar en las posiciones. Este que está acá es fila 1, columna 1. O sea que tengo que multiplicar esto por esto de acá. 3 por 5. Y le sumo, ¿qué cosa? El 6 por el 1. Obtengo esta posición. Si yo quiero esta posición de acá, esta es la 2, 2. O sea que tendría que hacer fila 2 por columna 2, menos 1 por menos 2 y sumarle 2 por 1. ¿Está bien?
Si lo que quiero hacer es obtener esta posición, ¿qué posición es esta? La posición, ¿posición 8? ¿Cómo me dicen posición? ¿En qué fila está? ¿Y en qué columna? O sea que la posición es 3, 2. Voy a multiplicar entonces la fila 3 por la columna 2. 0 por menos 2 y le sumo el menos 3 por 1. Y ahí pueden hacer la multiplicación sin problemas. Yo en serio, cuando son matrices muy grandes, antes de mandarme a hacer los números, me pongo abajo chiquitito cuál es la posición que tiene. Entonces a simple vista, y escribo todo el cálculo que ustedes están viendo acá. ¿Qué cosa? 3 por 5 más 6 por 1. Ah, La primera posición y el 0 por... No, ¿seguro? Ok. ¿Y por qué esto es nuevo? Porque no fui a todo, no hice todas, estoy vaga. Vamos a analizar todas por las dudas. Analicemos todas por las dudas. Si yo voy a la primera posición, 1, 1, multiplicamos primer fila por columna 1. ¿Estamos bien? O sea, 3 por 5 más 6 por 1. Ahí no hay duda. Me voy a la de al lado. Esto es fila 1, columna 2. O sea que multiplicamos la fila 1 por la columna 2. 3 por menos 2 y le sumamos el 6 por 1. ¿Está bien? Me voy a la posición que le sigue. Fila 1, columna 3. Lo primero que hago entonces es multiplicar esta primera fila por esta tercera columna. 3 por 0 y le sumaríamos el 6 por 6. ¿Está bien? Siguiente fila. Fila 2. Fila 2, columna 1 acá. Entonces voy a multiplicar esta fila, la del menos 1, 2, por la columna 1 que es 5, 1. Hacemos menos 1 por 5 y le sumamos el 2 por ¿cuánto? 2 por 1. ¿Está bien? Para esta de acá. ¿Qué posición es? 2, fila 2 y columna 2. O sea que tengo que multiplicar lo que estaría en la fila 2, el menos 1, 2 por la columna 2, por el menos 2, 1. Hacer menos 1 por menos 2 y sumarle el 2 por 1. ¿Va mejor ahí? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué hicimos acá? Es fila 2. Fila 2 por columna ¿cuánto? Es decir, el menos 1 por el 0 y le sumamos el 2 por 6. ¿Vieron que después de ver un ratito dice, ok, voy entendiendo de a poco? ¿Cuándo lo van a terminar de entender? Cuando ustedes hagan una que en un ratito van a hacer una ustedes solos, obvio. Porque acá sufrimiento asegurado. Bien. Última fila, tenemos, esta es la posición 3, 1, quiere decir que multipliqué la fila 3 por la columna 1. Esta de acá, perdón. 0 por 5 y le sumamos el menos 3 por 1. ¿Está bien? Fila 3, columna 2, 0 por menos 2 y le sumamos el menos 3 por 1. Última posición es la 3, 3. Quiere decir que multiplicamos fila 3 por columna 3. 0 por 0 más menos 3 por 6. ¿Está bien? Resultado, si los cálculos están bien, menos 18. En esto había metido la pata y acá yo había puesto un menos 15, me parece, no sé. Este lo descubrí hoy. Pero la idea de multiplicar es esta. La pregunta sería, ahora, si yo en vez de hacer C por D, les pidiera hacer D por C, ¿es posible? D por C. No es pero ¿se puede hacer la multiplicación? Analicemos. Yo ahora quiero que D esté en primer lugar. ¿Cuál es la dimensión de D? ¿Cuántas filas tiene? 2 y 3 columnas, o sea, es 2 por 3. En el medio me queda un 3 acá.
¿Esta qué dimensión tiene? 3 por 2. En el medio me queda un 3. O sea que si yo quiero hacer D por C, se puede hacer. ¿Qué dimensión va a quedar D por C? 2 por 2. Háganla. Esa, ustedes. Vamos. 3 minutos, 4 minutos. Así nos aseguramos que vengan entendiendo. Profe, ¿queda grabada la clase? Obvio. Bueno, eso es lo que creemos. Hay veces que las grabaciones después no están disponibles, pero creemos que va a quedar grabada. Por favor, que quede porque yo me perdí. Así después por lo menos voy pausando y voy resolviendo. Ok. Si no queda grabada por ahí queda grabada la de la otra comisión, la que entra de 3 a 5 y subo esa. Bueno, gracias. Porque para mí va muy rápido y no puedo sacar los resultados y escuchar la explicación al mismo tiempo. Ok. Gracias. No entiendo por qué queda 2 por 2. No sé. Porque ¿cuál es la cantidad de filas que tiene la primer matriz ahora? ¿Cuántas filas tiene? Sí, la primer matriz, la que va a estar en primer lugar. Ok. ¿Y cuántas columnas tiene la segunda matriz, la que va a estar en el segundo lugar? Columnas tiene. 3. ¿Cuántas tiene esta? 2. Ok, eso es. Por eso es que va a ser de 2 por 2. ¿Cómo vienen? Ok, todavía están procesando. 2 por 2 me dijeron. Y yo confío en ese 2 por 2. Ya se me mezclaron las filas con las columnas, me salió cualquier resultado. Suele pasar eso. Al principio suele pasar. Se van a acordar de mí y de toda mi familia este fin de semana. Yo no puedo más. Parece un sudoku esto. Es peor, yo creo que es peor. Yo creo que uno sufre un poquito más. Pero es lo divertido. Claro. A ver, acá me están diciendo más si lo tenés que invertir en tu mente. Lo que yo les diría es, ustedes en la carpeta, ahora escriban en el orden, porque yo escribí en el PowerPoint como a mí me servía lo que iba a hacer yo. Ahora ustedes escriban primero D y al lado la matriz C. O sea, escriban D por C. Y recién ahí empiecen a jugar y sufrir un poco. Así si me odian con sentido. Claro, yo lo estaba haciendo mentalmente, pero después cuando lo No, escribí, es imposible eso. Cómo no vas a sufrir?
Ok. Creo que ya lo hice, me quedó una Ahí vemos, cuadrada esperen, no spoilees nada todavía. ¿Se ve algo en casa? Bueno, así es como tiene que quedar. Así. Random. Ay, no voy a decir malas palabras. Vamos a tratar de no matar a la compañera. Profe, lo tengo estructurado, o sea, yo porque no lo tengo la carpeta a mano, pero más o menos lo estructuro bien y bueno, eso ya, los cálculos ya ahí, ya hacerlo con la cabeza es más complicado. Con la cabeza es imposible de hacer esto. Por lo menos al principio. Se acuesta un montón. Sí, estructurarlo más o menos sí, pero bueno, ya el cálculo ya necesito el papel sí o sí. Obvio. Yo lo que les digo es que yo recomiendo hacer en mi mapa mental, dibujar mi matriz y ubicar las posiciones de los elementos. Entonces, sé que acá tengo que multiplicar fila 1 por columna 1. ¿Cuál es la fila 1? 5 menos 6 Bueno, entonces al 5 lo tengo que multiplicar por ¿quién? por 3. No, Le voy a sumar ¿qué cosa? el menos 2 por Y le sumo ¿qué cosa? 0 por Y así voy anotando todo. Esperen. No quiero romper los vidrios porque si no voy a estar echada. Tratemos de que eso no suceda. Eso es lo primero que hago. Armar mi matriz. Me pongo abajo qué es lo que tengo que hacer y recién ahí empiezo a hacer las cuentas. Al principio, ¿sí? Después esto sale automático. Pero creo que los va a ayudar. No toco más nada. Entonces, ¿tenemos respuesta? ¿Cuánto dio? 17, 6, ¿Me están dictando por fila o por columna? fila. 1, 17, Ok, 1, 2, 26 ok. y así llega. Bien. Yo a mis comisiones les decía, hay una página que también está la app, que lo mejor que puede pasarles para trabajar con matrices es para chequear, nada más para chequear, la que es Matrix Calculator. Está la app también, ¿sí? Pero en esa página uno entra, puede poner cuáles son las matrices con las que estamos trabajando y va a efectuar las operaciones mientras que sean posibles. Yo la uso un montón cuando quiero verificar el tema de sistemas de ecuaciones, porque resuelve sistemas de ecuaciones. Nosotros después de esto vamos a ver sistemas de ecuaciones, vamos a transformarlos en matrices y vamos a estar operando con eso.
Entonces, para mí es una buena forma de verificar porque es una de las pocas que explica paso a paso qué es lo que resuelve y no falla. ¿Sí? Bien, continuamos. Propiedades del producto entre matrices. Ya algunas las mencionamos mientras íbamos trabajando. No es conmutativa, obviamente. No da lo mismo hacer A por B que B por A. De hecho, lo acabamos de ver. Si bien se podían multiplicar las dos matrices en los dos sentidos, una nos daba como respuesta una matriz de 3 por 3 y una de 2 por 2. O sea, nada que ver. Asociativa. Yo puedo asociar. Si la dimensión me lo permite, yo puedo asociar. Esto se da más que nada para las multiplicaciones, ¿sí? De matrices cuadradas. Distributiva respecto de la suma por derecha y por izquierda. Es decir, si yo tengo dos matrices que se están sumando y a eso la quiero multiplicar por una tercera matriz, podría, ¿sí?, distribuir esto y efectuar dos multiplicaciones y después la suma. Creo que nadie en su sano juicio haría esto, pero dependiendo de la información, quizás no me quede más remedio. Derecha o izquierda, se puede, da igual. Elemento neutro, ¿qué es la matriz de identidad? ¿Cuál era la matriz de identidad? La vimos hoy hace una hora. ¿Cuál era la identidad? La que tenía todos los elementos por fuera de la diagonal principal ceros y los de la diagonal principal unos. O sea que esa va a ser el elemento neutro, ¿sí?, para la multiplicación. Eso es maravilloso. Es lo que está diciendo ahí. Dale. Vos haces A más B por C y A más B no tienen las mismas dimensiones. Pero si lo haces de la otra forma, distribuyendo lo que A por C más B por C determinando que es el resultado de esas dos multiplicaciones, ¿llegan a tener las mismas dimensiones? ¿Puede organizar? Sí, podría. O sea que tal vez de esa forma no lo puedes hacer, pero de quizás otra forma se puede. Sí, es muy difícil, pero podría suceder. ¿Estamos? Bien. Hasta acá la primera parte Profe, de ¿puede volver? operaciones entre matrices. Voy para atrás un cachito. Hasta acá la primera parte de operaciones entre matrices. La parte de determinantes la vamos a introducir hoy nada más por su salud mental, porque no queremos matar las neuronas, que duerman, pero que para la semana que viene revivan. Entonces, vamos a ver la parte fácil, la introducción, y la clase que viene arrancamos con la continuación de eso, ¿sí? ¿Puedo ya cambiar? Un minutito, un minutito. Ok, espero. ¿Listo, profe? Bien. ¿Vieron que al principio yo dije la matriz se puede escribir entre paréntesis o corchetes y si está entre barras de módulo es otra cosa? Bueno, para los determinantes aparecen las barras de módulo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el determinante de una matriz? Es un número, ¿sí? Es un número escalar único que tiene asociado la matriz. O sea, una matriz puede tener un determinante asociado y no más, un número escalar asociado. Solamente existe para las matrices cuadradas. Eso importante. Se escribe o se denota como det y entre paréntesis el nombre de la matriz o usando las barras verticales como si fuese el valor absoluto. ¿Está bien? Dependiendo, el autor prefiere una por sobre otra. Yo soy vaga, suelo usar esta. No tengo que escribir tanto. Y matemáticamente representan lo mismo. ¿Está bien? Es un valor fundamental que nos va a dar mucha información sobre la matriz, especialmente si la matriz es invertible o no es invertible. Esto quiere decir si una matriz va a admitir inversa, que eso también queda para la clase que viene, ¿sí? O sea que antes de ponerme a intentar calcular la matriz inversa, lo que yo haría es calcular el determinante y dependiendo del valor,
me gasto en hacerlo o ni siquiera lo intento. Si el determinante de la matriz es 0, quiere decir que la matriz es singular y no tiene inversa. Si es distinto de 0, o sea, cualquier otro número que no sea 0, mi matriz es regular y va a admitir inversa. Por eso, yo hago el determinante. Che, me dio 0, listo. Ni me molesto en lo otro porque lleva bastantes pasos. ¿Estamos? Continúo. Ah, ¿Voy para atrás? sí, por favor. Ahí va. Profe, Ahí voy, esperen que estoy escuchando acá. No necesariamente. No, me preguntan acá si cuando hablamos de matrices estamos hablando de números enteros. No necesariamente. Acá, por una cuestión de comodidad para los ejemplos, yo elijo lo más fácil, pero puedo tener una raíz cuadrada de 2 ahí adentro perfectamente. Puedo tener un 0,5 perfectamente. No, no sufran. Veo las caras de acá, ya están sufriendo. Ahora sí escucho desde casa que me preguntaban. eh, veía ahí que dice que nos da información. O sea que solamente, no solamente nos dice si es invertible, o sea, si tiene inversa. No, También nos da otra totalmente. información. Ahí ¿Qué va. otra información nos da? No, a ver, esto lo respondo yo. Por un lado, si yo estoy trabajando pura y exclusivamente con matrices, me va a decir si es invertible o no es invertible. Si yo estoy trabajando con la matriz asociada a un sistema de ecuaciones, me va a decir si tiene solución o no tiene solución. Es decir, si es compatible o es incompatible un sistema. Así que en breve también ya viene. El más fácil, el cálculo más fácil para determinantes se da para matrices de 2 por 2, o sea, una matriz de orden 2. Y se calcula haciendo solamente una resta entre los valores de la matriz involucrada. Fíjense que dice, es la diferencia entre el producto de la diagonal principal y de la diagonal secundaria. Es decir, si yo tengo mi matriz A, que pertenece a los reales, ¿sí? Y sus dimensiones son 2 por 2, eso es lo que está diciendo, el determinante se calcula mediante el producto cruzado, ¿sí? La diferencia entre el producto cruzado de la diagonal principal, A11 por A22, menos A21 por A12. ¿Está bien? Producto cruzado. Multiplicarlos. Este por este y le resto, o sea, a la multiplicación entre la diagonal principal, le resto la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Acá yo puse 1, 2, 2, 1, podría haber puesto 2, 1, 1, 2, porque la multiplicación de números es conmutativa, ¿sí? Mientras yo respete la regla de los signos, obvio. Importante, este método solo sirve para matrices de 2 por 2. Por eso solo vamos a ver este hoy. Es decir, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, que es 3, 5, 2, 1, lo que tendría que hacer es multiplicar elementos de la diagonal principal, 3 por 1. ¿Y restarle qué cosa? Por lo que, en este caso, nos quedaría que su determinante es menos 7. Y en ese Esto es caso fácil. significa que tiene inversa. En este caso significa que mi matriz A no tiene nombre, pero vamos a decirle A, admite inversa. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Me dicen cuando cambio. Profe, las determinantes son pura y exclusivamente de cuadrada, más que nada, ¿no? Son pura y exclusivamente de cuadradas. Son horribles las frases, pero sí. Es para las Está bien. matrices cuadradas.
Sí, por eso, o sea, después hay de 3x3, 4x4 y así. Y ahí veremos. Para Ah, bueno, 3x3, 4x4, esto es así, les spoileo un poco. Para las matrices de 2x2 es esta pavada que acabamos de hacer. Si la matriz es de 3x3, se puede usar el método de Sarrus. El método de Sarrus solamente sirve para matrices de 3x3. Si mis matrices son más grandes, 4x4, 5x5, 20x20, tengo que usar otra cosa, que es el método de los cofactores. El método de los cofactores lo vamos a dar la clase que viene. El de Sarrus está en el manual. Lo leen, lo analizan, pero no le vamos a dedicar mucho tiempo porque es solo para las de 3x3. Entonces, preferible entender cómo funciona el de cofactores que sirve para absolutamente todas las dimensiones, ¿sí? Dicho esto, actividades para la clase que viene. Hagan captura, no los iba a dejar ir sin tarea. Igual, para darles tranquilidad, el punto 2 son 2 actividades que están en el manual. O sea, no es que es algo extra. No me acuerdo de la página, pero pertenecen al manual estas actividades. Entonces no es algo extra. Bien, ¿dudas hasta lo que vimos hoy? Escucho. Para que despido a los de casa, ¿eh? Y ahí va. Bien. A los que están en casa, no se olviden de cargar la asistencia. Si hoy vino acá alguien que no le tocaba venir, cargue la asistencia, si no, ahora tomo lista. Profe, ¿Eh? ¿cuándo? No, porque sé que hay varios. No, pero para que carguen la asistencia por ahí. Yo vengan, sí, por eso. A ustedes les tomo. Bien, en casa, ¿alguna duda? Profe, ¿para cuándo la clase? ¿Escucho? Hola, ¿me escuchó? ¿Para cuándo subía la clase? Le preguntaba. Profe, Shh, esperen que escucho acá, esperen. Sí, ahora escucho. ¿para cuándo sube la clase? Para cuando esté. Piensen que mañana es feriado, así que no sé si para mañana va a estar porque depende de que a mí me pasen el acceso. Ojalá que Oh, sí. Si yo lo tengo, mañana lo subo. bueno, gracias, profe. Profe, Nos vemos. profe.